Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos terminando septiembre. Estamos ya, pues ya más que la recta final de este mes. Y pues también estamos a casi nada de terminar el libro de los Hechos. Em, Cuando empezamos este libro me parecía que íbamos a tardar mucho tiempo estudiando el libro de los Hechos y pues se fue rapidísimo, se fue muy rápido, aun cuando algunas porciones son breves, pero nos hemos concentrado mucho en este libro. Se ha ido muy rápido, podríamos extendernos más en este libro, pero hemos dado un resumen general acerca de los acontecimientos, acerca de los personajes, acerca del mensaje del libro de los Hechos. El mensaje central, recuerda, hay varios mensajes centrales, pero uno central es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de todos los creyentes. El ministerio del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en la formación de la iglesia, en la vida de Pablo, el apartado por Señor Jesús para ir a predicar al mundo gentil, es decir, al mundo no judío. En fin, es un libro apasionante. Es un libro en donde algunas escenas cobran mucho sentido y sonido y texturas, ¿no? Como la de ahora, como la que acabamos de ver. Estamos estudiando de unos días atrás para acá. Estamos estudiando desde que Pablo es detenido en Jerusalén. Pablo es enjuiciado, se le arresta, se le pone en una condición jurídica de presunto responsable de un delito que los mismos doctores de la ley sabían que eran falsedades lo que estaban diciendo acerca de Pablo. Y vimos algunas autoridades desde un nivel pequeño, el tribuno, hasta el gobernador, empezando con Félix, después con Festo, Agripa, el rey Agripa, y bueno, pues nos quedamos el día de ayer. Genaro nos compartió los últimos versículos del capítulo 26 y él nos hablaba de este ABC de todo creyente. Genaro nos llevaba a reflexionar acerca de la importancia de la predicación del Evangelio. Y hay una frase que él mencionó muy contundente y él decía el día de ayer que nuestro Señor Jesucristo no quiere simpatizantes, nuestro Señor Jesucristo realmente no está interesado. Y pues es un mensaje duro, pero es cierto, bíblicamente sustentable y sustentado. Él no busca simpatizantes, él no busca seguidores, él no busca personas que lo reconozcan como un buen maestro, como una buena persona. Él quiere discípulos, él quiere personas arrepentidas de sus pecados, él quiere personas como los apóstoles, como Pedro, que se arrodilló delante de él y le dijo: soy hombre pecador. Eso es lo que quiere el Señor Jesús, un corazón dispuesto a reconocer eso. Y eso lo vimos el día de ayer con Genaro. Vimos que Pablo, a todas luces, pareciera que está teniendo una estrategia jurídica equivocada. Pablo se está equivocando delante de los ojos de Festo y de Agripa. La decisión que está tomando Pablo no es correcta, está jugando en contra de sí mismo. Acompáñame a leer el verso 32 del capítulo 26. Agripa dijo a Festo, después de una entrevista que tuvo Agripa con Pablo, Agripa le pregunta a Pablo: explícame quién eres y quién eres, realmente no te conozco, y por qué hay tanto alboroto en lo que estás diciendo. Pablo da el Evangelio de principio a fin, usa tu testimonio para dar el Evangelio. Hermanos, nuestros testimonios son muy importantes, no para decir: oh, qué mala persona eres, o oh, qué bueno eres ahora. Nuestro testimonio sirve para testificar de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Y eso hace Pablo con Agripa. Y al final, Agripa le dice al gobernador Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad? Esa es la realidad. Jurídicamente le dice a Agripa: este hombre no es culpable de nada, no ha hecho nada, no ha asesinado a nada, no le ha faltado el respeto al César, ha pagado sus impuestos, ha trabajado honestamente,
no está generando una guerrilla, no está provocando una separación, no está generando un grupo armado en Jerusalén, es inocente. Pero dice la decisión de Pablo de apelar al César, es decir, de que su caso se presente en un tribunal en Roma. Agripa le dice a Festo, eso es muy mala jugada jurídica, pero bueno, allá él. Así termina el capítulo, allá él. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a estudiar el día de hoy los 12 primeros versículos del capítulo 27. El día de mañana, mi hermano Isaac, él se va a concentrar en una segunda parte de una travesía que Pablo va a emprender hacia Roma. Va a dejar Jerusalén, va a dejar para siempre Jerusalén, va a emprender un viaje tenebroso, un viaje por demás providencial y con propósito divino. Pero vamos a sentar las bases hoy de ese viaje. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y gracias por tu bondad para con nosotros. Te pedimos, Señor, que en tu palabra descansemos y que sea esa luz que ilumina nuestro caminar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 27. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Y me quiero concentrar realmente, como te lo he dicho en reiteradas ocasiones, que el libro de los Hechos y todos los libros de la Biblia realmente se pueden ver desde varias perspectivas, desde varios enfoques. Y ahorita yo quiero poner la luz en Pablo como un líder, las características de un líder, las características de un hombre que hasta el final de su vida estuvo imitando a nuestro Señor Jesús, que hasta el final de su vida estuvo imitando a Jesús el Maestro, a Jesús el servidor, a Jesús el compasivo, a Jesús el líder, a Jesús el que exhorta. Y esto lo vamos a ver en estos 12 versículos y también en los versículos de mañana. Dice verso 1 a 3, capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. En estos 3 versículos podríamos extendernos mucho tiempo, porque vemos varias cosas. Primero vemos la exactitud con la que Lucas está describiendo la situación. Si te diste cuenta, el escritor de Hechos se está incluyendo en el viaje. Cuando se decidió que habíamos de navegar. No dice cuando se decidió que Pablo iba a navegar, sino se incluye el autor. Entonces Lucas, como médico, como escritor, como asesor, como asistente de Pablo, va junto con él a todos lados. Lucas está acompañando a Pablo a todos sus viajes. Es un narrador personal, es un médico personal. No hay una persona que tal vez hubiese conocido más a Pablo que Lucas. Y dice Lucas, relata que es entregado Pablo, Lucas y otros presos a un centurión de nombre Julio. Van detenidos, van custodiados y se acostumbraba que los presos fueran en el nivel más bajo de un barco. Era un barco pues grande, puesto que llevaban presos y otro tipo de carga más la tripulación. Pero los presos van hasta abajo, los presos van detenidos. Pablo lleva cadenas, Pablo lleva custodia. Recuerda, para los judíos era un hombre peligroso. Las autoridades romanas no estaban tan de acuerdo en eso, pero va como supuesto responsable de una sedición, de una herejía, de un movimiento contrario a todo el imperio. Eso se le estaba imputando a Pablo. Entonces va bajo suprema vigilancia. Va con otros presos. Ese detalle va a ser importante para los versículos de mañana, que va con otros presos, no va solo.
Ahí va el centurión Julio. Versículo 2, se embarcan en una nave de un puerto de Adrimatena que iba a tocar los puertos de Asia. Y dice, zarpamos junto con Aristarco. Aristarco fue mencionado en capítulos anteriores. Al otro día ya llevaban un día de navegación. Tú puedes buscar en internet, ahora con internet fácilmente, tú puedes solamente pon en un buscador viaje de Pablo a Roma y vas a ver toda la ruta que hicieron. Y fue una ruta marítima. Hicieron una parada en una isla llamada Creta, que ahorita la vamos a estudiar. Pero donde primero llegaron es a Sidón. Me encanta el versículo 3. El versículo 3 dice que cuando llegaron a Sidón, el centurión, el jefe de 100 soldados, un hombre acostumbrado al control, un hombre acostumbrado a la autoridad, un hombre acostumbrado a dar órdenes, un hombre de trato duro tal vez, de trato para algunos, con algunos reos debía ser estricto, Julio. Ese hombre acostumbrado a ese trato con la gente, dice el versículo 3 que Pablo por Julio fue tratado de manera humana y le permitió a Pablo salir de la nave, salir del barco, para que fuera con sus amigos y lo atendieran. Eso está muy interesante, ¿no crees? La pregunta es, ¿por qué Julio, si no conocía a Pablo, o el texto no lo dice, no sabemos realmente si Julio conocía a Pablo personalmente, pero ¿por qué Julio trata humanamente a Pablo a tal nivel, y esto es radical en un soldado romano, en un jefe de soldados, le permite salir de la nave e ir a visitar a sus amigos de esta isla? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Pablo era un hombre confiable. Pablo no solamente inspiraba confianza. Pablo no era un hombre rebelde. Pablo no hizo berrinche cuando lo subieron a la nave. Pablo no empezó a gritar, soy inocente, soy inocente. Pablo no se desesperó, no entró en crisis cuando le pusieron las cadenas. Pablo no empezó a justificarse y a decirle a los otros presos, ustedes son culpables, yo no. Pablo, así como el Señor Jesucristo, guardó silencio durante todo este tiempo. Eso, mis hermanos, el centurión lo notó. El centurión notó que Pablo era un hombre confiable, era un hombre en quien se podía confiar. A tal grado de que Julio le permite a Pablo, porque iban a pasar ahí un par de horas, un tiempo iban a estar en ese puerto. Y Julio le permite a Pablo ir a visitar a sus amigos. Claro, no lo estaba dejando en libertad porque como buen soldado romano, Julio sabía que si se le escapaba a un soldado, y más adelante también lo vamos a ver en los siguientes versículos, implicaba la muerte para el centurión si un reo se le escapaba. Entonces, no es que lo quisiera dejar ir. El centurión no es como, te voy a dejar ir, Pablo, me voy a hacer de la vista gorda, como que volteo y tú huyes. No. Julio confía en que Pablo va a regresar a la nave. ¿Te imaginas eso? Tal nivel de confianza Julio llegó a tener en Pablo que sabía que Pablo iba a regresar a la nave para continuar su trayecto. Hermanos, líderes que me escuchan, hermanos que me escuchan, pastores que me escuchan, tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús, quien era un hombre confiable. Pablo está siendo un hombre confiable. Nuestro Señor Jesús es Dios mismo. Pero Pablo es un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Pero vemos a un líder en quien se puede confiar, que no va a aprovechar el momento para huir, que no va a aprovechar la buena voluntad del centurión o del jefe o de tu autoridad o de tu patrón para sacar un provecho personal. Pablo no hace eso.
Está reconociendo la autoridad del centurión por encima de su naturaleza de Pablo. Qué gran lección nos enseña aquí. Versículo 4. Haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Aquí la cosa se empieza a poner un poco tenebrosa porque dice que los vientos eran contrarios. Se suben a la embarcación, levantan la vela y navegan a Sotavento de Chipre. Ya llegan a Chipre, ya viste la isla de Chipre. La isla de Chipre está al sur de Italia. Todavía les falta mucho trayecto para llegar a Roma por mar. Y dice que los vientos eran contrarios. ¿Eso qué implica? Que los vientos sean contrarios, que la navegación va a ser lenta, que va a demorar un poco más de tiempo llegar hasta Roma. Eso Lucas ya nos agrega un elemento a la historia, que es una dificultad. Vientos contrarios. Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Ya llegan a la isla. Están en el extremo, en un extremo este de la isla. Ahí llegan y se tienen que mover hasta el otro extremo oeste de la isla. Versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces, hacen un cambio de nave. Los presos siguen detenidos bajo la autoridad del centurión Julio. Pero va una nave que va hacia Italia y es como, bueno, pues si va hacia Italia, vayámonos en ese barco. Todos se suben al barco, Lucas, Pablo, Aristarco, los reos, Julio, los soldados que iban custodiando también al contingente. Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Por segunda ocasión, Lucas nos agrega el elemento conflicto, el elemento aflicción, hermanos. Esta palabra va a ser bien importante en el resto del capítulo 27, aflicciones. Lo vimos en el versículo 4, vientos contrarios. Versículo 7, nuevamente dice Lucas, navegamos muchos días despacio. El plan para Julio, el centurión, no está saliendo como lo había planeado tal vez. Porque si tenían que llegar en, qué sé yo, una semana, a lo mejor van a llegar en semana y media. Y eso es aflicción para Julio. Ninguna autoridad, ningún líder, ningún jefe quiere que las cosas se demoren. Cuando empieza a haber obstáculos en el plan que llevamos, es una aflicción. Y nos empezamos a turbar y empezamos a buscar estrategias. Versículo 7, navegan muchos días despacio. Y dice Lucas, y llegamos a duras penas. Realmente fue complicado. Mira, el apellido de Pablo, la Biblia no nos dice cómo se apellidaba Pablo, pero una propuesta para el apellido de Pablo podría ser aflicción, porque la palabra aflicción estuvo presente en la vida de Pablo durante el resto de su vida después de su conversión. Aflicción, dificultad, obstáculo, problemas. Ese era el apellido de Pablo. Dios no ha perdido el control, hermanos. Nos impedía el viento y navegamos frente a Salmón. Entonces el viento está siendo contrario a la vida de Pablo, como lo ha sido siempre. El resto de los años de Pablo así ha sido. Los vientos han golpeado contrario a su vida. Hermanos, ¿qué líder, tanto en la iglesia como en un trabajo, qué líder, hermanos, nos gusta tener vientos en contra de nosotros? Ninguno de nosotros. Todos queremos que el barco camine tranquilo,
que el viento sople a nuestro favor, que cada mañana se levante el sol, no haya tormentas, todo vaya caminando perfecto, que no haya mareas que nos hagan vomitar. Cualquier líder de una embarcación anhela eso. Pero en la vida de Pablo no ha sido así. En la vida de Pablo ha habido vientos fuertes que impiden y hacen lenta la navegación. Versículo 8. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Este es un muy buen mal chiste. Es un mal chiste porque en medio de esta dificultad llegan a un lugar que se llama Buenos Puertos, y lo que tiene de bueno ese puerto es nada. No tiene nada de buen puerto porque hay dificultades. Dice, llegamos con dificultad, o sea, difícilmente los marinos estaban ahí intentando, en términos náuticos, que tal vez yo desconozco, pero estaban intentando que la nave llegara bien a un puerto. Entonces, bueno, llegan a la ciudad de Lasea, con dificultad. Verso 9. Habiendo pasado mucho tiempo, y Lucas subraya mucho tiempo, no el esperado por el centurión, y siendo ya peligrosa la navegación, la tensión crece en este viaje. Empezó mal y va de mal en peor. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Aquí viene la segunda lección de un líder según el ejemplo de Pablo. El primero lo vimos verso del 1 al 3, un hombre confiable. Un líder debe ser confiable, debe generar confianza en sus superiores. Verso 9, ya pasó mucho tiempo. La gente se empieza a desesperar. A quienes tú diriges se están desesperando y tal vez empiezan a cuestionar. Y empieza a haber muchas opiniones, debiéramos hacerle por aquí, no, les dije esto, no, mejor vamos por allá. Y cuando 20 cabezas piensan ideas distintas, se vuelve complicado tomar una decisión o llevar una nave hacia un buen lugar. Y más cuando hay peligro alrededor. Está siendo peligroso. Y Pablo dice, versículo 9 al final, dice que les amonestaba. Ahí está la segunda lección para un líder. Un hombre que advierte y previene. Pablo va a prevenir algo, va a advertir algo. ¿Está en posición Pablo de advertir algo? No, es un reo, es un preso. Pablo podría decir, a mí no me han pedido mi opinión, no me interesa lo están haciendo mal, pero voy a guardar silencio. Eso no hace un líder. Un líder observa la situación. Pablo está observando la situación, está observando el peligro, está observando la adversidad y la aflicción. Y entonces levanta la mano y da su opinión. ¿Cuál es la advertencia de Pablo? Vamos a leer versículo 10. Les dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahí hay otra lección para todo líder. La tercera lección es que un líder es una persona que identifica los peligros. Y Pablo está diciendo, va a ser peligroso no solamente para el cargamento, sino también para las personas. Si nosotros continuamos navegando, se van a perder vidas, hermanos. Si seguimos con esta decisión, si se toma esta decisión, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Pablo está aconsejando, está previniendo lo que viene, no está imponiendo su punto de vista. ¿Por qué no lo impone? ¿Sabes por qué? Porque tiene a dos autoridades encima de él, al centurión y al capitán de la nave. Es un hombre observador, un líder. Pablo está observando la realidad. En el versículo 10, Pablo pudo haber dicho que se muere el centurión,
Que se mueran los soldados, que se muera el capitán. A mí no me importa. Yo soy cristiano, yo sigo al Señor Jesús, yo ya tengo garantizada la vida eterna, yo ya prediqué lo que tenía que predicar, ya planté iglesias, ya hice mi labor de misionero. Si este barco se va a hundir, que se hunda. ¿A mí qué? Todo lo puedo en Cristo. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? Entonces Pablo puede decir, pues ya es ganancia si nos hundimos. Si ellos no creen en Jesús, pues allá su problema. Pablo no hace eso. Un líder no hace eso. Un líder ve la necesidad. Un líder siempre está atendiendo la necesidad de las personas. Esas personas no han hecho nada por Pablo, pero eso a Pablo no le importa. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Evidentemente, el centurión está entre la espada y la pared. Está en una situación complicada. Escucha a Pablo, pero como buena autoridad, Pablo, el centurión Julio, dice, mejor voy a escuchar la opinión y la decisión del capitán de la nave. Pablo, muchas gracias, pero dejémoselos a los expertos. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto, ¿cuál puerto? El Buenos Puertos, ya viste la mala broma. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, invernar allí. Entonces, Buenos Puertos era un puerto desprotegido, era un pésimo lugar para pasar el invierno, y deciden cruzar toda la isla, moverse hasta Fenice, que está hasta el otro extremo, y allí pasar el invierno. Para ellos ese era un buen puerto. Ahí termina la primera etapa de este viaje a Roma. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, porque a partir del capítulo 13, del versículo 13, la cosa se va a poner más oscura. La aflicción va a ser mayor. Pablo ya dio su advertencia. Pablo ya les dijo, hermanos, por lo que observo, puede ser perjudicial si continuamos. Fíjate, Pablo tenía algo muy seguro en su corazón. Y lo que tenía seguro en su corazón Pablo es que Dios había determinado que tenía que llegar a Roma. Pablo lo tenía seguro en su corazón. Pablo sabía que Dios no había terminado su plan en él en esta tierra. Y por eso dice, hermanos, no sigamos porque va a ser perjudicial. No va por ahí. Obviamente, los hombres naturales no espirituales no comprenden este consejo de Pablo y continúan el viaje. Esa decisión va a ser perjudicial y lo vamos a ver mañana con Isaac. Pero en medio de todo esto, y te voy a pedir que en tu casa leas los versículos 3 al 11 del capítulo 1 de 2 de Corintios. 2 de Corintios 1, versículo 3 al 11. Y medita lo que Pablo considera, o más bien el análisis y el estudio que Pablo hace sobre las aflicciones. ¿Cómo Pablo veía las aflicciones? Pablo está en una aflicción, junto con los demás de la tripulación. Pero ¿por qué Pablo, con sabiduría, con liderazgo, con prudencia, con confianza, habiendo identificado el peligro, por qué Pablo les puede decir, yo les aconsejo esto? Hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Mañana vamos a continuar con este naufragio. Es el conocido como naufragio de Pablo. La tripulación va a naufragar y Pablo nos va a seguir enseñando cómo ser líderes conforme al corazón de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por tu amor, gracias Padre porque en cada historia de los apóstoles, en cada historia de los hombres que tú levantaste, Señor, podemos ver reflejado el corazón de Cristo. Gracias Padre porque
a ti nos encomendamos y Señor, pues te pedimos que el Espíritu Santo nos fortalezca y que el Espíritu Santo refuerce y nos recuerde todas estas enseñanzas a cada paso que damos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos mañana, ya lo sabes, a las 11 de la mañana. Si no se han registrado para la capacitación de primeros auxilios, pues regístrense, todavía están a tiempo. Es sábado 2 de octubre. Dios los bendiga.